Una noticia que apareció en Estados Unidos, en la comunidad hispana, y también en otros países de América Latina. No la he visto publicada en España. En consecuencia, para mis queridos hermanos españoles, este tema probablemente no les ha tocado. Pero con toda el énfasis que está poniendo la prensa secular en los supuestos grandes cambios que está trayendo el Papa Francisco, que son en el fondo un cambio de actitud y ningún cambio en la doctrina, gracias a Dios. En todos estos supuestos grandes cambios, lo último fue que la Iglesia ha aceptado la ordenación de hombres casados. Y se dio esta noticia. Primer hombre casado ordenado sacerdote en Estados Unidos. No. Entonces, lo permitió el Papa Francisco. Entonces, algunos consultaron, algunos medios de comunicación hispanos en Estados Unidos fueron donde los obispos, algunos de los obispos, explicaron lo que la gente no entiende, que esto ya existe en la Iglesia, efectivamente. Entonces, este gran cambio no tiene nada de cambio, absolutamente nada. Y no es que de ahora en adelante los sacerdotes van a poder ser hombres casados. No es así. Y explico cuál es el contexto de esta noticia, que ha sido totalmente sacada de contexto por la prensa secular, en gran medida en este caso por ignorancia, no por mala fe, creo yo. O de repente la combinación de ambas, pero con certeza una ignorancia enorme. Les explico cuál es la situación. Como saben ustedes, la Iglesia Católica está compuesta en su gran mayoría por los católicos que llamamos del rito latino. Es decir, el rito que surge de la Iglesia que celebró la misa desde el principio en latín. Su corazón era Roma. Y esa es la que se extendió por el mundo. De allí salieron, de la Iglesia del rito latino, salieron una cantidad enorme de evangelizadores, y la gran mayoría de la Iglesia en el mundo, en lo que se llama el tercer mundo, es básicamente una iglesia de rito latino. Y en consecuencia, para una enorme mayoría de católicos, no existe ni siquiera el conocimiento de que existen otros ritos dentro de la Iglesia Católica que provienen de Oriente, y por eso se llaman ritos orientales. Son comunidades católicas que han conservado la total unidad con la Iglesia, pero que han conservado algunas prácticas de su propia tradición. Entre ellas, la de ordenar a hombres casados al sacerdocio, pero con una clarísima limitación. Primero, la cosa no se puede hacer al revés. Es decir, un sacerdote ordenado, si se ha ordenado célibe, no puede contraer matrimonio una vez que se ordenó. Es decir, el celibato del sacerdocio sigue manteniéndose vigente. Y en segundo lugar, un hombre que está casado y que es ordenado sacerdote no puede recibir la plenitud del sacerdocio, que es, como saben ustedes, el episcopado, es decir, no es nombrado obispo. Los obispos en los ritos orientales, los obispos en toda la Iglesia Católica son célibes. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos existen, como saben ustedes, una multiplicidad de comunidades. Llegaron a Estados Unidos todo tipo de inmigrantes. La inmigración más reciente y más grande somos nosotros los hispanos. Pero a lo largo de la historia han habido múltiples inmigraciones. Entre esas inmigraciones han habido varias que son católicos de rito oriental. Católicos de rito ruteno, católicos de rito bizantino, católicos de rito maronita. Cuando estos ritos quisieron seguir con la práctica de ordenar a algunos casados como sacerdotes, la Iglesia de mayoría latina en Estados Unidos le dijo al Papa: Santo Padre, aquí la gente está muy confundida con el protestantismo. Y en consecuencia, si estas iglesias que son católicas se les permite ordenar sacerdotes casados, la gente católica se va a confundir.
Y el Papa accedió a este pedido y prohibió que las iglesias orientales en Estados Unidos pudieran ordenar sacerdotes, pudieran ordenar hombres casados. Pero ya hace varios años esta restricción se levantó. ¿Y se levantó por qué? Porque no por razones buenas, no es porque la gente haya sido más culta y ahora entienda, no porque el caos es tal y la gente está tan confundida que cambia en poco o nada que estos ritos orientales puedan seguir con su costumbre de las ordenaciones limitadas de hombres casados. En consecuencia, el que se ordenó recientemente en Estados Unidos fue un hombre casado católico de rito maronita, es decir, del rito que es originario del oriente del Líbano. La mayoría de los católicos libaneses son católicos maronitas. Tienen varios sacerdotes que son hombres casados ordenados como sacerdotes que no van a recibir la plenitud del sacerdocio, es decir, nunca por estar casados van a recibir la ordenación episcopal. Entonces, ¿cuál es la noticia que dan los medios seculares? Como no entienden nada que existen ritos orientales, no conocían esta historia de que en Estados Unidos nunca había pasado antes por un pedido que habían hecho los obispos norteamericanos hace 90 años aproximadamente, si es que no 100. Entonces, ahora que estos ritos orientales están decreciendo, porque muchas veces los hijos de estos ritos orientales o pierden totalmente la fe, o si se mantienen católicos, como se mudan a otras ciudades donde no hay comunidades maronitas o rutenas o de minorías católicas orientales, simplemente se pasan al rito latino y mantienen la disciplina, la práctica, las costumbres de los ritos latinos. Yo conozco varios libaneses que han salido de los grandes centros donde existen, digamos, comunidades maronitas, de California, por ejemplo, que se han ido al centro de Estados Unidos, a Kansas, a Oklahoma, y que han comenzado a practicar su catolicismo en el rito latino, en la misma iglesia, y obviamente tiene una disciplina distinta, como el hecho de que los sacerdotes son célibes. Y conozco a algunos de ellos que son vocaciones sacerdotales para el rito latino, y en consecuencia eso significa que hay una disminución de miembros, y una disminución de fieles, y una disminución de presbíteros, de sacerdotes, en estos ritos orientales católicos, que son católicos. En consecuencia, esa es una de las razones por las cuales, además, como digo, de ya la enorme confusión y el desinterés de lo que se hace en la iglesia, que se levantó esta prohibición que solo regía en Estados Unidos, por pedido de los obispos norteamericanos. Y como digo, hace 90 años, por lo menos. Entonces, se ordena ese sacerdote de rito oriental y todo el mundo, hombre casado, se ordena. Van donde los obispos católicos y les dicen, ¿cómo así se ha ordenado este sacerdote? Y los obispos dicen, oye, eso siempre ha existido en la historia. Y es verdad, siempre ha existido en los ritos orientales. Y obviamente, lamentablemente, cuando las entrevistas son en radio y en televisión, sabemos qué cosas hacen los periodistas. Los periodistas cortan la entrevista. ¿Por qué? Porque esta noticia tiene que durar tantos minutos. Entonces, todo esto que yo estoy explicando, hasta el momento llevo 9 minutos, 14 segundos o 15 segundos, y no se la dan a los obispos, que no puede explicar el contexto, la historia, etc. Nadie ha cambiado la disposición de las circunstancias para ordenar y las exigencias para ordenar a un sacerdote en el rito latino. Nadie lo ha cambiado. Es más, ni siquiera entre los temas que el Papa quiere discutir, como son los temas vinculados al sacerdocio, al matrimonio o a la familia, está el tema de la ordenación sacerdotal. No hay. Punto. En consecuencia, una vez más, lo que hay acá es desinformación, y una vez más le pido a los hermanos que se informen en la prensa católica. Algunos dicen,
Pero Alejandro, yo voy a la prensa católica y no encuentro la noticia. Pero claro que no encuentras la noticia, pues, porque no es noticia. ¿Te das cuenta? O sea, si vas a la prensa católica y no encuentras lo que la prensa secular está diciendo, el Papa ha dicho que de ahora en adelante los perros pueden ser ordenados diáconos. O sea, si no lo encuentras en la prensa católica es porque el Papa no ha dicho. No esperes que la prensa católica publique una noticia diciendo el Papa no quiere que los perros se ordenen de diáconos. La prensa católica no va a hacer eso, pues. Va a informar lo que sucede. En consecuencia, basta que no lo encuentres en la prensa católica para que tú digas, esto es mentira. Entonces, una vez más, hermanos, la desinformación, la manipulación de los medios, la incapacidad de los medios seculares para poder explicar las realidades de la Iglesia y su riqueza y su complejidad, y la necesidad de leer la prensa católica. Que tengas un buen día.